Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a buscar el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13, del 13 al 15. San Marcos, capítulo 3, del 13 al 15. Y el título del sermón que vamos a compartir en esta mañana es Jesús elige a sus discípulos. Jesús elige a sus discípulos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. Y así es como vinieron a casa. Amén. Es palabra de Dios. El Señor ponía este pasaje en mi corazón a fin de poder desmenuzarlo. Hermano, es importante estudiar la Biblia. Amén. La palabra de Dios es el alimento de nuestra alma. Es lo que nos da fuerzas espirituales, como se dice, para pelearle a la vida. Nosotros nos hacemos de las armas espirituales para poder enfrentar a la vida, para poder desarrollar nuestras actividades, para poder soportar a la gente difícil de soportar, aquellos que no nos quieren, aquellos que nos calumnian. Solamente con las fuerzas de Dios es que podemos nosotros ver la vida de otra manera. A través de la palabra de Dios es que nos nutrimos y así podemos nosotros enfrentar las dificultades, enfrentar todas las penurias, aquellas cosas que se levantan en contra nuestra, son vencidas en el nombre de Jesucristo. El versículo 13 dice: Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Estamos hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo subió al monte y llamó así a los que él quiso. En el momento de elegir a los discípulos y después comisionarlos como apóstoles, vemos que el Señor Jesús subió al monte. Y aquí hay una palabra clave, que es la palabra monte. Vamos a ir entre los versículos 13 al 15, en estos 3 versículos, hermanos, vamos a ir desarrollando ciertas palabras, vamos a ir haciendo una exégesis acerca de la enseñanza implícita que está queriendo transmitir el Espíritu Santo en estas palabras. Dice: subió al monte. La Escritura no especifica a qué monte subió el Señor Jesús en este contexto. Se cree que geográficamente podría corresponder al monte Arbel, que en hebreo significa noche divina. Noche divina. Se cree por la región geográfica, es decir, frente a lo que es actualmente Galilea Baja y frente al mar de Galilea, al costado de lo que es de Tiberias, en el actual Israel. Entonces, por la región geográfica se cree que es el monte Arbel. Pero la pregunta es, ¿para qué Jesús subía al monte? ¿Para qué es lo que Jesús acostumbraba a él subir al monte? Y este mismo pasaje, viéndolo desde el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículos 12 y 13, yo le leo, dice, nos amplía un poquito este pequeño relato. Dice: en aquellos días Jesús, o sea, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos,
a los cuales también llamó apóstoles. Entonces vemos que Jesús acostumbraba a subir al monte, ¿a qué, hermanos? A orar. Él se apartaba a orar. Entonces, nos estábamos encontrando que la palabrita monte en lo que es la Biblia, en todo el contexto bíblico, tiene un simbolismo muy profundo desde Génesis a Apocalipsis. Hay distintos montes en los cuales Dios se manifiesta. Por ejemplo, el monte Horeb o el monte Sinaí es donde Dios justamente hace un pacto con el pueblo de Israel y le entrega los 10 mandamientos a Moisés. Eso es en el monte Sinaí. También llamado, ¿no es cierto?, Tierra Santa, lo podemos ver según Éxodo 3, versículo 5. El Señor Dios lo manda a Moisés a que él se descalce porque estaba pisando Tierra Santa. Entonces, el monte en la Biblia vemos que simboliza la presencia y la comunión con Dios. Un monte en el simbolismo teológico implica el lugar donde confluyen, donde se une en un punto el cielo con la tierra. Es el lugar que el ser humano tiene que escalar para poder entrar en la presencia de Dios a la luz de las Escrituras. Entonces Jesús subía, se iba a lo alto porque era el lugar de comunión. El monte estaba representando el lugar de comunión donde Jesús oraba y se apartaba para hablar con el Padre Celestial. La pregunta es, ¿cuál es tu monte? ¿Cuál es tu monte? ¿Tenés un lugar donde te apartás a orar? Quizá el monte individual puede ser tu habitación, puede ser el comedor, puede ser el living, cuando no hay nadie en la casa y estoy solo y aprovecho para buscar, para orar de Dios. ¿Cuál es tu monte? ¿Ya tenés un monte dentro de tu hogar? ¿Cuál es el monte donde acostumbras a orar y a buscar de Dios? El Señor Jesús se apartaba constantemente para orar y estar a solas con Dios. Y así como el esfuerzo de subir un monte y subir una montaña para tener comunión con Dios, de esa misma manera a nosotros cuesta subir al monte, hermanos. No al azar el Espíritu Santo elige las palabras y el Señor Jesús elegía el monte para ir a orar. Porque eso nos está enseñando, hermanos, que orar y buscar de Dios cuesta. El Señor Jesús tenía que subir diariamente, tipo 4 de la mañana, dice que cuando era muy temprano, era muy de noche, sin que todavía salga el sol, Él se apartaba para orar. Y de esta manera implicaba levantarse temprano, implicaba escalar, subir una montaña. Un monte es una montaña, y el Señor Jesús subía. De esa misma manera nos va a costar también a nosotros entrar en la presencia de Dios, porque estamos cansados, porque tenemos problemas, porque quizá todos los días me levanto muy temprano y hoy justo que quiero descansar, también tengo que levantarme temprano. Es un monte, hermanos, es una montaña, es el esfuerzo humano por buscar de Dios. Y es lo que la enseñanza del texto bíblico nos está ilustrando en este pasaje. Asimismo, el salmista, Salmo 121, versículo 1 y 2, dice: alzaré mis ojos a los montes. El monte en la Biblia representa el lugar de comunión, hermanos. Es el lugar de comunión. Los profetas, el Señor Jesucristo subían a un monte porque allí era donde se apartaban y buscaban el rostro de nuestro buen Dios y Padre. En segundo lugar, siguiendo con el texto base de Marcos 3, de 13, dice que Jesús entonces subió al monte. Vimos que Él no subía a jugar o no subía a pasar el tiempo o a dormir. Él buscaba el rostro del Padre en oración. Él oraba y es allí donde Él tenía comunión y el Padre le revelaba su voluntad, y es allí donde donde Jesús se nutría de la fortaleza y hablaba cara a cara con Dios. Seguidamente, en el versículo de Marcos 3:13 dice: después subió al monte y llamó a los que Él quiso. Otro término característico importante que ilustra la soberanía de Dios, hermanos. Llamó a los que Él quiso. Y le voy a
Para analizar este término, esta frase, le voy a pedir que me ayude a buscar 3 versículos. Siempre mantenemos abierto el texto base que es Marcos, capítulo 3. Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. El término que llamó a los que Él quiso está hablando acerca de una elección soberana de parte de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios consiste en que Él está sobre todas las cosas. Y Él no le pide permiso a nadie para hacer como Él hace como Él quiere, hermano, así como decimos y oramos acá en la iglesia. Él no pide permiso y Él está al control de todo. Nada excede de su control. La palabra de Dios también enseña que ni una hoja del árbol cae sin que Él lo sepa. Nosotros como seres humanos, al estar limitados por el tiempo, solamente podemos vivir dentro de estas 24 horas en este día. Hoy es 2 de mayo. No podemos vivir en el 3 de mayo porque estamos limitados en el tiempo. Para nuestro Dios no existe barrera porque Él es trascendente al tiempo y no está sujeto a las leyes de la física, ni el espacio, ni al tiempo, hermano. Él es todopoderoso. De esa manera, vemos que Él actúa soberanamente. Y aunque yo no entienda, es decir, puede presentarse una dificultad en mi vida que yo no la entienda. Y yo tengo 2 opciones. O aceptar que Dios es soberano y que Él está al control de mi vida, siempre y cuando no sea la consecuencia de un pecado. Eso es importante aclarar. Porque si yo ando mintiendo, si yo ando estafando, y bueno, tarde o temprano dice la Escritura que todo sale a la luz. Y entonces voy a tener que pagar por el pecado que estoy cometiendo. Pero si yo no estoy cometiendo ningún pecado, si estoy buscando del Señor y aún así tengo dificultades, yo debo confiar en la soberanía del Señor. Si hay pruebas, el Señor está al control. Si hay dificultades, el Señor ya está primero y ya sabe la salida. Solamente yo tengo que mirar, porque así como Dios trae la prueba, también juntamente trae la salida, la puerta de escape para que podamos superar las aflicciones. Entonces, acá en Juan 15, 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Quién es el que elige? Dios. Dios, por su soberanía, nos elige, hermanos. Y es algo muy característico esto de Jesús, porque en la tradición rabínica en los tiempos de Cristo era todo lo contrario. Eran los discípulos, la gente que quería instruirse, quien acudía a las distintas escuelas rabínicas, los maestros, y se ponían a disposición de ellos para que por favor les enseñe el mensaje. Sin embargo, Cristo hacía todo lo contrario. Era Cristo quien salió a buscar y a llamar a cada uno de sus discípulos. Jesús rompe los esquemas de este mundo, hermanos. Y de la misma manera nosotros también estamos llamados a romper los esquemas, a lo que el mundo llama normal, como dice el libro del profeta Isaías, ¿no es cierto? Que en los postreros tiempos a lo bueno se le va a llamar malo y a lo malo se le va a llamar bueno. Esa es la corriente del mundo. Pero así como Cristo rompía los esquemas y rompía justamente con lo que el mundo consideraba normal, nosotros también vamos a tener que enfrentarnos muchas veces a eso. Y te van a criticar: ¿y por qué escuchás música cristiana? Vos sos un evangelio. En vez de decir evangélico, como se debe decir, sos un evangelio, vas a la iglesia. Amén. Voy a la iglesia, creo en el Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a tener vergüenza, hermanos? ¿Cómo vamos a avergonzarnos de aquel que dio su vida por nosotros? Nuestro Dios y Padre Celestial, que entregó lo más preciado que tenía, no lo que le sobraba, entregó a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Nos da vergüenza muchas veces
abrir la Biblia en el trabajo, en el colectivo, mientras que el que está sentado al lado tuyo no le da vergüenza abrir la revista Playboy. Nos da vergüenza escuchar música cristiana cuando al lado tuyo quizá tu compañero de trabajo escucha el reggaetón y cosas pornográficas. No, hermanos, no tenemos que dejarnos amoldar por el mundo. Tenemos que nosotros hacer brillar la luz de Cristo, que es la misión de la iglesia. Para eso estamos, hermanos. Entonces, vemos que Dios, el Señor Jesús, actuando soberanamente, llamó así a los que Él quiso. Y así es como obra Dios. Él llama a los que Él considera. El Señor no busca currículum. Al Señor no le interesan los estudios teológicos, las capacitaciones, que amén, es muy bueno, por supuesto que sí. El Señor mira el corazón. Él no mira lo que mira el hombre, Él mira el corazón. Y si en tu corazón estás dispuesto a servirle al Señor, el Señor te va a llamar, hermano. El Señor no deja fuera a nadie. Y sos importante para la obra de Dios. Porque quizá esa persona que te está contando su problema en tu trabajo, ese vecino, ese familiar, quizás sos la única persona que le puede predicar. La pregunta es, ¿le estás invitando a la iglesia? ¿Le estás compartiendo la prédica del domingo? No hay que ser un teólogo o un maestro de escuela dominical, un predicador para compartir la prédica del domingo y decirle, mira, te invito a la iglesia, vení a la reunión, el Señor te va a bendecir. Hermanos, esa es la función de la iglesia. Asimismo, siguiendo en este segundo término, llamó así a los que Él quiso. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, este es un pasaje muy curioso, Efesios 1, 4 y 5, porque está hablando de la doctrina de la predestinación. ¿Qué es eso? Hermano, la Biblia enseña la predestinación. No hay que tener miedo a las cosas que la palabra enseña. Justamente Deuteronomio 29 dice que las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, más las ocultas le pertenecen a Dios. El problema con la doctrina de la predestinación es creer que Dios hace las cosas arbitrariamente. O con autoritarismo. El Señor no actúa así, sino que Él, desde antes de la concepción del mundo, Él mismo, Él nos eligió, pero no de una forma autoritaria, sino por amor y para la extensión de su obra. Entonces, la doctrina de la predestinación encuentra su fundamento en el amor de Dios por el ser humano. Y no en portarse como un déspota o portarse como un tirano. Dios no es tirano, hermano. Él elige a ciertas personas, ¿para qué? Para que sean predicadores. Todos podemos predicar, pero Dios a algunos llama pastores. No que todo el mundo sea pastor. No que todo el mundo sea. En Efesios capítulo 5 están los ministerios. Algunos les hizo apóstoles, a otros profetas, a unos evangelistas. Entonces, a otros pastores y maestros. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, reparte como Él quiere, pero basado en su amor. Es por eso que Primera de Juan 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Es decir, no es que el verdadero amor, hermanos, no consiste en que nosotros elegimos a Dios. No, porque la obra la hizo Él primero. Él nos amó nos amó primero a nosotros y envió a su Hijo Jesús. Es decir, el amor de Dios no es un amor de palabra solamente, sino un amor de hecho. Porque Él de tal manera amó al mundo que en consecuencia, ¿qué hizo? Dio a su Hijo. Es decir, no solamente Él ama de palabra, Él ama de verdad, Él ama en acción, Él ama
¿no es cierto? De hecho, es un amor de hecho. El amor de Dios por el ser humano es un amor de hecho, hermanos. Entonces, cuando Él dice que llamó a los que Él quiso, es porque Él tiene un propósito, hermano. Él tiene un propósito con cada uno de sus hijos. No con todos tiene el mismo propósito. En eso se basa la predestinación bíblica. El Señor tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros, pero no para todos tiene el mismo plan. Algunos tienen que evangelizar en la policía del Chaco, otros en la familia, pero todos servimos y extendemos el reino de los cielos. Amén. Amén. Asimismo, seguimos, Marcos capítulo 3, dice que después subió al monte, sabemos que subió a orar, y después de haber orado, llamó así a los que Él quiso. ¿Y qué dice el texto? Y vinieron a Él. Vinieron a Él. Hermanos, esto es algo muy curioso e importante de analizar. Vinieron a Él. Vamos a ver ejemplos de personas que aceptaron el llamado de Jesús, y hay otras personas que fueron llamadas por Jesús y no aceptaron. ¿Está en la Biblia eso? Amén. Sí, sí está en la Biblia. Le invito a que busque conmigo. Personas que fueron llamadas por el Señor, por ejemplo, Lucas 5, 27 y 28. Dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Leví? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Vemos que en esta oportunidad Jesús hace como su discípulo a un judío, a un cobrador de impuestos llamado Leví. ¿Y quién es este Leví? Es el autor, justamente es Mateo. Es Mateo, a quien se le atribuye el primer libro del Evangelio del Nuevo Testamento. Es Leví. ¿Y quién era Leví? Era un cobrador de impuestos. Hermanos, en el contexto bíblico, los cobradores de impuestos eran personas corruptas. Cobraban 5, 3 era para el Estado y 2 para mí. Y no solamente eso, sino que eran considerados traidores a la patria, al mismo Israel. ¿Por qué? Porque sabemos que en la época de Jesús, el mismo Israel estaba cautivo, el pueblo judío estaba cautivo del Imperio Romano. Entonces, el Imperio Romano tenía la característica de que a través de cobrarte un impuesto, te permitían conservar tus tradiciones, tu religión, podías conservar tu religión, todas tus prácticas, mientras no falles con el impuesto. Entonces, de entre el pueblo judío, había que elegir personas que se dediquen a cobrar impuestos para Roma. Y este era Leví, un cobrador de impuestos. Era odiado por la sociedad. Los cobradores de impuestos eran traidores a la patria, eran corruptos. Y sin embargo, el Señor Jesús lo llamó como su discípulo. Otro detalle es que Leví, Mateo, estaba trabajando. Y por causa del llamado del Señor, dejó su trabajo. Pero era un trabajo corrupto, hermano. Quizá el trabajo que estás haciendo o estás metido en algo ilegal, capaz que las cosas que estoy haciendo a través de mi trabajo no le agradan a Dios, como era el caso de Mateo. Él estaba haciendo algo corrupto. Dios, el Señor Jesucristo, lo llamó a que abandone esa práctica y sea su discípulo. ¿Estás honrando a Dios a través de tu trabajo? ¿Estás pagando los impuestos debidamente? ¿Estás siendo justo con tus empleados? ¿Estás pagando el sueldo a término? Quizá tienes empleados a cargo tuyo. ¿Cómo eres con tus empleados? El Señor ve todas las cosas, hermanos. Ve nuestra integridad, ve nuestro corazón. Y ayudémosle, pidámosle al Señor a que nos dé sabiduría para ser justos y que podamos servirle a través de si tenemos un negocio, quizá una empresa, quizá trabajamos en relación de dependencia. Si trabajamos en relación de dependencia, seamos ejemplo, hermano. Glorifiquemos al Señor a través de nuestro trabajo, no al ojo, sino como sirviendo a Cristo. Asimismo,
El Evangelio de Mateo 4, capítulo 4, versículos 19 y 20, también da otro ejemplo de personas que aceptaron el llamado de Cristo y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Está hablando del llamamiento de Pedro, de Jacobo y Juan. Sabemos que Pedro era pescador, lo dice el texto bíblico. Y cuando Jesús los llama, ellos dicen que dejaron ¿qué cosa? Algunas cosas. Dejaron todo para seguir al Mesías, para seguir al Señor. Entonces, quizá el Señor te está llamando en este tiempo. ¿Qué es lo que tenés que dejar? ¿Qué cosas que no le agradan a Él tenés que dejar? Quizá el impedimento en este caso, tanto de Leví como de los pecadores, el problema era quizás su trabajo. Estaban muchísimo tiempo haciendo cosas que no le agradaban a Dios. ¿Por qué? Porque eran trabajos que no eran honestos, hermano. No es que el Señor te llama a dejar todo. No, el Señor no es locura, hermano. No es locura. Pero si estás haciendo algo que no le agrada, el Señor te está pidiendo que te arrepientas y que dejes eso. Por causa de Él. Entonces aquí vimos la respuesta de los discípulos. Cuando el Señor Jesús los llama, ellos dejaron todo por causa de Él. Asimismo, tenemos ejemplos de personas que no vinieron a Él. Por ejemplo, Lucas 9, versículos 59 al 62, dice el texto bíblico, Lucas 9, 59 al 62, y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Tenemos también dos casos, dos ejemplos de muchos, en los cuales personas dijeron que no a Jesús. Él los llamó para que sean sus discípulos y esta primera persona pone de excusa: Señor, deja que vaya y entierre a mi padre. Y no es que el Señor Jesús sea descorazonado y que Él dice: no, tu padre no importa. No está diciendo eso el texto bíblico. Por eso, gracias a Dios que se puede estudiar la palabra, por la teología, por la hermenéutica, sabemos contextualmente que en la época de Cristo los funerales duraban semanas, hermanos. Duraban semanas, mínimamente de 5 a 7 días. Entonces, era todo un preparativo que una cosa llevaba a la otra, y el Señor Jesús a propósito lo llama a la persona. Entonces, el pedir: deja que me despida de mi padre, no consiste en que el Señor Jesús era descorazonado, sino que eso demandaba muchísimo tiempo, y el llamado del Señor es ahora, venir a su camino. Y en segundo lugar da otro ejemplo de una persona que le dice: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y entonces el Señor Jesús le reprocha: aquel que pone su mano en el arado pero sigue mirando atrás no es apto para estar en el reino de los cielos. Hermanos, ¿cuál es el impedimento en este tiempo que impide que nos consagremos totalmente al Señor? Que practiquemos la santidad. Quizá puede ser la televisión, puede ser el celular. ¿Cuántas horas le dedicas al celular? ¿Estás más sobre el celular que sobre la Biblia? ¿Cuánto tiempo orás por día? O hay días que ni oramos, pero el celular no falta nunca. A veces ni en la mesa podemos dejar el celular de la cantidad de obligaciones. Que el Señor nos ayude, hermanos. Es un tiempo que tenemos que analizarnos y venir y sincerarnos con el Señor y decir: Señor, quiero seguirte, quiero dejar aquellas cosas que me están impidiendo, Señor. Quizá puede ser una relación que al Señor no le agrada. Puede ser tu impedimento en este tiempo para que te acerques a Dios. Si el Señor te está mostrando que esa relación no te edifica, tienes que dejarla por causa de Cristo. Y también Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre,
y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fuerte, hermano, fuerte. Pero ¿de qué estaba hablando el Señor? La palabra aborrecer en la Biblia no se interpreta como odiar. Ese es el problema. Por eso es importante escudriñar la Escritura. La palabra aborrecer en teología significa amar menos. Por ese motivo es que Dios tuvo que pedir a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Por qué? Porque quería Dios que Abraham matara a su hijo. En absoluto, por supuesto que no. Pero necesitaba destronar el ídolo en el corazón de Abraham, que era su propio hijo. Entonces cuando ya Abraham prepara todo y levanta el cuchillo, ya manda al ángel y dice, no, listo, ya pasaste la prueba. Jamás de los jamases estuvo en el plan de Dios que el padre matara a su hijo. Pero sí tenía que destronarlo de su corazón, porque Dios quiere ser el primero y quiere ser lo mejor, quiere el mejor lugar en nuestro corazón. Tenemos que darle el lugar de Dios, el lugar que Él se merece. Y entonces acá el Señor Jesús en Lucas 14, 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece, es decir, si no ama menos a su padre, a su madre, a su mujer e hijo y hermano y hermana, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué está hablando de aborrecer hasta la propia vida? Porque hay cosas que no queremos dejar, hermano. Y cosas que no queremos dejar es justamente a veces no queremos perdonar a alguien. No queremos perdonarle, estamos aferrados, no queremos soltar el odio, no queremos soltar las cosas malas en nuestra vida, no queremos soltar los vicios, el cigarrillo, las amistades. El Señor nos llama a que tenemos que dejarlas hasta nuestra propia vida para seguirle a Él. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Mateo 19, 29 dice, y cualquiera, esto es una promesa de Dios, hermanos, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, por seguirlo a Cristo, recibirá, ¿cuántas veces? 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Toda cosa que dejes por causa del Señor, el Señor te va a restituir, hermano. No una, 100 veces más. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Entonces no tengas miedo del Señor, porque si Él te está pidiendo algo en este tiempo, es por tu bien, hermano. Él no es un Dios autoritario, Él no actúa, Él lo único que está queriendo es tu corazón. Él quiere hacerte libre de las ataduras de pecado, de aquellas cosas que impiden tu crecimiento espiritual. ¿Cuáles son esas cosas? Entrégala hoy mismo, hermano. No salgas del culto sin entregar esas cosas que impiden tu comunión, tu crecimiento en el Señor. Otra palabra volvemos a Marcos 3, del 13 al 15. Siempre mantenemos abierto nuestro texto base. Vamos al versículo 14, dice, entonces, versículo 13, habíamos visto que después subió al monte, el Señor Jesús subió al lugar de comunión, bajó, llamó a los que Él quiso mediante su soberanía, y los que Él quiso, dice, vinieron con Él. Estamos hablando de los que respondieron positivamente. Versículo 14 dice, y Jesús estableció ¿a cuánto? A 12. Hermano, aquí la palabra estableció también es importante, porque en la palabra original griega significa hacer algo de alguien. Ese estableció es el verbo poieo en griego, en poieo se dice, y significa hacer algo de alguien. Hacer algo de alguien. Es decir, de los que no eran nadie, el Señor los tomó y lo hizo discípulos. Estábamos hablando que el Señor no mira currículum. Él solamente quiere que estés dispuesto en tu corazón y Él te va a llamar a servir, hermano. Los discípulos eran pecadores, cobradores de impuestos, Judas Iscariotes, él era un celote, estaba encargado de la administración de la ofrenda. Dice también que él robaba de las ofrendas. El Señor lo llamó. Sabía que lo iba a traicionar, pero por su plan también lo eligió a Judas
para que se cumpla el plan establecido, predeterminado, según el plan divino. Entonces, ese estableció significa que hizo de los que no eran nadie, de la multitud eligió a los 12 con un plan y un propósito. Amén. Después dice, para que estuviesen con Él. Hermanos, cuando el Señor nos llama, en primer lugar es para que nosotros, ¿a qué nos llama? Nos llama a la intimidad. El servicio viene después. El Señor llama porque se quiere revelar a ti, quiere que lo conozcas personalmente. No quiere ser el Dios de la Biblia, quiere ser tu Dios personal. Quiere revelarse y que lo conozcas y que no vivas una religión, sino que vivas una relación viva y eficaz con el Espíritu Santo. Él es una persona y está viva. Nuestro Dios no está muerto, hermanos. El Señor es un Dios que responde las oraciones, que se mueve en medio de la iglesia, que hace milagros, que responde, hermanos. Por eso hemos venido al lugar correcto a buscar de Él. Se predica un Cristo resucitado, hermano, que tiene poder, que sana, que salva y que hace milagros. Asimismo dice Juan 14:21, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El Señor nos llama, hermanos, en primer lugar a entrar en una relación de amor. ¿Con qué propósito? De manifestarse a nosotros, de aparecernos, de que lo conozcamos, de que lo vivamos, hermano. El Evangelio es vida, es poder de Dios. La pregunta es, ¿estás actuando bajo el poder de Dios? ¿Estás viendo el poder y la mano de Dios en tu vida? ¿O solamente está escrito acá en la Biblia? ¿Qué puedes decir al respecto? ¿Cuál es tu testimonio, hermano? Si yo te preguntara individualmente, ¿cuál es el testimonio que tenés para contar? ¿Tenés para contar un testimonio? El Señor es poderoso, hermano. Y Él está queriendo revelarse a ti. Asimismo, Juan 14:23 también ilustra y dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Amas al Señor? ¿Amas al Señor? Guarda su palabra. Guarda su palabra en tu corazón. Comencemos por comprarnos una Biblia si es que no tenemos Biblia. Porque el pueblo de Dios tiene que escudriñar la Escritura, tiene que traer la Biblia a la iglesia, hermano. Tiene que estudiar su Biblia, marcarla, subrayarla, escudriñarla en profundidad. El que me ama guardará mi palabra, dice, mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Señor Jesús con el Padre quieren venir a vivir en tu casa, hermano. Quiere alojarse en tu casa, quiere alojarse en tu familia, quiere alojarse en tu trabajo, quiere buscar tu corazón, hermano. Por eso invitemos al Señor, porque Él es bueno. Y si Él nos pide dejar algo, es por nuestro bien, hermano. No porque Él sea caprichoso. El Señor quiere nuestra santidad, nuestra integridad, para poder bendecirnos. Porque Él, como al ser nuestro Padre Celestial, si nos estamos portando mal, Él no nos va a bendecir, hermanos. La obediencia es lo que trae la bendición. Busquemos sacarle una sonrisa a nuestro Dios. No busquemos humanos solamente las bendiciones, los panes y los peces. Busquemos su corazón. Amén. Asimismo, dice para enviarlos a predicar. Entonces el Señor Jesús los llamó en primer lugar para que estuviesen con Él y en segundo lugar para enviarlos a predicar. Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder pentecostal, hermano, del que estamos hablando, este poder de lo alto, mediante el Espíritu Santo, es para ser testigos. Es para que hablemos, no para que callemos, hermanos. Es para que nosotros invitemos, es para que podamos compartir el mensaje de la palabra, es para que el Señor nos motive, nos sacuda, hermano, y podamos nosotros enamorarnos del Señor. Quizá alguna vez empezamos una relación
con el Señor tan linda y con el tiempo me enfrié y quizá me apagué, hasta me aparté del Señor. Pero si estoy apartado, debo reconocer y pedirle perdón al Señor y acercarme, porque el Señor quiere bendecirme. El Padre Celestial nos espera, hermanos, nos espera aquí en su casa, nos espera en la intimidad, en nuestro monte personal. Entonces, el propósito de su llamado, hermano, es para estar con Él en la intimidad y, en segundo lugar, para predicar su palabra. Por último, hermanos, voy a concluir. Volvemos a Marcos, capítulo 3, versículo 15. Dice, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Vemos como Dios es un Dios de orden y Él llama a las personas con un propósito. Dios nunca te va a llamar para estar de brazos cruzados. El Señor te llama para que puedas estar en comunión con Él, para predicar. Y por último, cuando ya empieces a predicar, dice la palabra que nos da autoridad. Nos da autoridad. Y esto es muy curioso, hermanos, porque la palabra autoridad en el idioma griego se pronuncia exousia. Exousia con X, exousia, y es en el diccionario Strong es la 1849, por ahí los que toman nota y profundizan en la escritura, y se traduce como autoridad delegada o derecho de actuar. Autoridad delegada o derecho de actuar. Es decir que el Señor Jesús, Él tenía la exousia, la autoridad, ¿para qué? Para perdonar los pecados y para hacer milagros y señales, hermanos. ¿Por qué? Porque Él tenía la autoridad. Y Él le da a su iglesia esa exousia, esa autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, conforme lo que recién hemos leído. Hermanos, si usted es parte de la iglesia, usted tiene esa autoridad de parte del Señor. El Señor nos da autoridad. El Señor nos ha concedido a nosotros la tarea de predicar y llevar adelante su santo evangelio. Decimos que la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. ¿Qué significa eso, hermano? Con Cristo somos un solo ser. Cristo es la cabeza y está en el cielo. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo y estamos en la tierra. Y ante una necesidad, ese mendigo que está en la esquina, esa persona necesitada, ese vecino que quizá te está pidiendo ayuda, el Señor no va a mandar un ángel, hermano. Ni se le va a aparecer Él. ¿Por qué? Porque nosotros, la iglesia, somos el cuerpo del Señor. En otras palabras, somos los brazos, somos los dedos, las manos. Y si hay una necesidad, el Señor te necesita a ti y a mí para ir y llegar a los que están sufriendo, a los desamparados, a aquellas personas olvidadas, a aquellas personas que están quizá marginadas en la sociedad. Estamos nosotros para hacer la misericordia. No va a ir el Señor. Nosotros somos el cuerpo de Jesús aquí en la tierra y tenemos una misión, hermano. Tenemos que servir al Señor. Entonces, el Señor Jesús, después de haberlos llamado a tener intimidad y de justamente darle la comisión de predicar el evangelio, así también les dio autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Y es importante entender, hermano, que uno dice, y yo también tengo autoridad, hermano. La autoridad delegada por el Señor Jesús sobre su iglesia jamás caducó hasta el día de hoy. Es por eso que Juan 14:12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Estamos llamados a hacer las buenas obras que el Señor Jesús nos encomendó que hiciésemos, hermanos. El Señor se fue al Padre, ya hoy en día nosotros tenemos que hacer, y muchas cosas mayores, dijo el Señor, que haríamos. Es importante entender que esta autoridad espiritual que tiene la iglesia, hermanos, no caducó, porque hay una corriente teológica dentro del cristianismo que se conoce como el cesacionismo, que dice que esa autoridad era solamente para
los apóstoles, y una vez que murieron los apóstoles ya terminó esa autoridad en ningún lado. Por eso hemos leído Juan 14, Juan 14, 12, que el Señor dice que mayores obras haríamos nosotros. Con respecto a sanar enfermedades, dice la Escritura, Santiago 5, 14 y 15, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Esa es la misión y la tarea de la iglesia, hermano. Tenemos esa autoridad, Cuando hay una persona enferma, ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo es el protocolo de actuación aquí? Llamar a los ancianos, al pastor, a los líderes, para que oren y que lo unjan en aceite. La unción en aceite es para los enfermos, hermano. Dentro de la iglesia hay corriente que ungen la casa, ungen la puerta, el piso, el perro. No, hermano. El texto bíblico, conforme leído San Juan 5, 14, 15, dice que y no cualquiera puede ungir. Hay que llamar a los ancianos, al pastor en este caso, a los líderes, y pedir que unjan aceite. Y entonces, ¿y qué es lo que va a sanar el enfermo? ¿El aceite? No. La oración de fe salvará al enfermo. Es la oración de fe. ¿Por qué? Porque desde el día que un aceite haga milagros, ya mi fe se traslada al aceite, no al Señor. Desde el día que un aceite resulte milagroso, ya se vuelve comercial, hermano. Eso no existe. Eso es brujería. Eso no existe, hermano. La Biblia llama a eso brujería. Por eso la unción en aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Y la oración de fe es la que sana y levanta al enfermo, inclusive si hubiera cometido pecados. Hay que estudiar la Biblia, hermanos. Es hermosa la palabra de Dios. Yo le animo a que se entusiasme, a que la escudriñe, a que si no entiendo algo consulte con un hermano, a buscar en el diccionario, a interiorizarme, a buscar la concordancia entre un versículo y otro. La palabra nos nutre, hermano, y nos da vida. La palabra contiene la esencia de Jesús. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Por último, con respecto a echar fuera demonios, Lucas 10, 19 dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Hermanos, las serpientes, los escorpiones son demonios. Son figuras metafóricas para referirse a los demonios. Las serpientes, los escorpiones, y no solamente sobre los demonios, sino sobre toda fuerza del mal. Sobre toda fuerza del mal, sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué te va a dañar? Nada nos va a dañar, hermano. La autoridad que tenemos no es nuestra, es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, dejemos de orar como vencidos. Era el planteo que hacíamos ayer durante el ayuno. Yo conozco cristianos que oran como derrotados, Señor, ten misericordia de mí. Y por supuesto que hay que humillarse y quebrantarse en la presencia del Señor. Amén, la Biblia lo enseña. Pero yo no puedo vivir derrotado, hermano. El Señor Jesús no murió en la cruz para que yo viva derrotado, triste, con pastillas, que viva enfermo. No, hermano, el Señor Jesús dio su vida y derramó su sangre para que yo tenga vida, para que su iglesia viva. Hagámonos de las armas del Señor en este tiempo. Usemos la autoridad. Pero la autoridad, hermano, para tener autoridad espiritual, hay que tener autoridad moral, hermano. Esa es la letra chica. Y para tener autoridad moral, debo tener integridad. ¿A qué nos está llamando el Señor? Debemos arrepentirnos. Ya estamos participando de los símbolos. ¿Y de qué tenemos que ponernos a cuentas con el Señor?